Nuestra invitada de hoy es una mujer que le ha dedicado su vida entera al derecho, al patrimonio y acompañar a familias en decisiones que nadie quiere enfrentar. Es abogada, empresaria, esposa y madre. Pero sobre todo, es una mujer convencida que nuestro legado va mucho más allá de lo que dejamos escrito en un documento. Hoy vamos a descubrir quién es Arlenis Nicasio, cuándo se apagan los títulos, qué la ha formado como mujer y qué conversaciones han transformado su vida. Esquina Mujer, pura vibra especial. Bienvenida a Esquina Mujer, Arlenis. Hola. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Encantada de tenerte aquí. Ay, yo feliz de estar contigo el día de hoy. Arlenis, esto es friendo y comiendo, como dicen. Yo quiero que me cuentes quién es Arlenis después que deja ese maletín de abogada en la oficina. Bueno, pues Arlenis es una mujer llena de sueños, una madre, esposa, hija y sobre todo amiga, donde procuro que mi legado se pueda inmortalizar, no porque piense en la muerte, sino porque mis acciones es la mejor forma de demostrar quién soy yo. Me encanta. Y ahora hablando de acciones, Arlenis, ¿quién fuiste cuando eras niña? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo conectas con esa niña a lo que eres hoy? Yo siempre fui muy extrovertida, siempre me visualicé en medios. De hecho, antes de entrar a la universidad, tuve que escoger entre comunicación y derecho. Viví una niñez feliz, donde mis padres siempre me demostraron ese amor hacia nosotros. En principio éramos mi hermano y yo. Luego, después de 10 años, tuve la oportunidad de ser hermana. Ahí nació mi hermana más pequeña y fui como su madre porque ya yo la veía como esa muñeca, ese mi nene que viene a ocupar un espacio donde uno la puede cuidar, darle amor, etcétera. Y la realidad es que no puedo decir que tuve tal vez una niñez disfuncional. Sí, mis padres se preocuparon siempre de tal vez no dejarme una herencia económica, pero qué mejor que herencia que la educación, que la oportunidad de poder relacionarme con terceros que me abrieron puertas y que hoy por hoy pues es lo que ustedes ven, este producto. Claro que sí. Mira, tú estás hablando de algo muy importante y es esos valores que hay en casa y que son los que nos mantienen hoy en día, es parte de nuestra identidad. ¿Qué valores te dejaron que tú dices, tú todavía lo abrazas y se los demuestras y se lo enseñas a tu hija? Lo primero es la honradez. El que te da de comer, tú no puedes morderle la mano. Siempre tienes que ser agradecida y sobre todo respetuosa. Hay que respetar a los mayores, tenemos que ser fieles a nuestras convicciones y sobre todo que hay que actuar con el bien. Siempre que se debe de tomar una decisión, hay que hacerla en base a lo que más paz te da, porque al final la verdad siempre va a salir a relucir. Ahora, tú diciendo esto, ¿has tenido procesos de aprendizaje en tu historia, en tu camino, donde de alguna u otra forma esos principios los has puesto en duda o personas te han sacado, como decimos nosotros, te han sacado la parte más fea tuya? ¿Cómo tú has enfrentado estas situaciones y de alguna u otra forma te mantiene a ti con el ímpetu del día de hoy? Yo tuve una formación católica y entiendo que al experimentar esa educación, considero que eso ha sido parte de tener temor a Dios y en ese proceso, que era una generación muy diferente a la de ahora, nos enseñaban, me acuerdo como ahora, el tema de los mandamientos, que había que aprendérselo como la Biblia. Y respetarlo. Sí, respetarlo. Y de hecho, si uno cometía un error, ahora en estos tiempos se considera violencia, pero en el tiempo de nosotras creo que no era violencia, era la mejor manera de cómo ellos me podían educar.
Y una vez me acuerdo que hablé una mentira. Y esa mentira me salió muy costosa. Y yo creo que hoy por hoy me cuesta inclusive poder decir tal vez una mentira o una verdad a medias, porque esa formación, esa impregnación de valores, el tener esa conversación, mira, el tener los límites muy claros, aquí mandan mis padres en este espacio, creo que eso ha permitido que hoy por hoy, pues, yo en todas las decisiones, en todo mi accionar como madre, como esposa, siempre me apegue a esos valores. Y entiendo que ahí hay un punto importante que, aunque los tiempos son diferentes, yo quiero rescatar y que eso no se pierda. No es que yo esté pro de la violencia, pero a los niños hay que marcarles esos límites, hay que educarlos, hay que tratar de tener conversaciones abiertas, que en ese momento uno no lo entendía. Pero luego cuando ya uno crece, que tiene su familia, uno empieza a valorar todos esos jaloncitos de oreja y todos esos reproches de los padres y así. Y que a veces hace falta. Sí, claro que sí. 1000 por 1000. Arlenis, cuéntame algo. ¿En qué momento de tu vida, digamos que tuviste un cambio en la proyección de tu historia? Una pregunta muy interesante. Ahora que yo estoy haciendo una maestría y en la maestría hay una materia de DPO, de dirección de personas, yo pude entender muchas cosas porque se estudian casos. Y la realidad es que nosotros tenemos prototipos, algunos generacionales por tema de educación, formación. Y mi generación, que es millennial, nos enseñaron mucho la parte técnica, el formarnos, el que hay que ser un profesional, tener un título de la universidad para poder ser reconocido en la sociedad. Claro. Pero no nos enseñaron a descubrir nuestras emociones, a entender que primero tenemos que saber qué queremos nosotros, o sea, qué quiere Arlenis. Y justamente en un punto de mi vida, hace unos años, yo entendí que yo tenía que estar bien para que mi alrededor estuviera bien y que si yo no me valoraba, pues nadie podía darme ese valor, por más títulos académicos que yo tuviera, por más logros, y que ese proceso de ser reconocida, porque desde pequeña yo siempre traté de ser la número 1, siempre traté de estar en el cuadro de honor, pero era un tema de llamar la atención, de ser reconocida, no por Arlenis, sino por lo que Arlenis conseguía. Entonces, cuando yo pude entender y conectar todo eso, dije, no, la realidad es que yo soy más que eso. O sea, yo no tengo que demostrarle a nadie quién es Arlenis, quién es la persona que está dentro de esa mujer, porque me tienen que valorar y me tienen que amar con lo que yo puedo ofrecer. Mira, me parece muy bonito porque digamos que en el momento que estamos hay un empoderamiento, sobre todo femenino, ¿no? Para mí es una mentira que nos han vendido porque hemos desvirtuado el término de empoderamiento femenino. Y entiendo que cuando te reconoces en esencia por lo que eres y no por lo que haces, absolutamente todo empieza a cambiar. Y qué bonito que en ese proceso de tu vida, en ese momento, pues te hayas dicho, oye, no es así y eres más que un reconocimiento, eres más que un título, eres más incluso que te puedan ver, porque nosotros también entendemos que ser visible es como que nos reconozcan en la calle, que no necesariamente. Y la realidad es que estamos perdidas y yo apoyo esa posición que tú planteas, porque el empoderamiento femenino nos ha llevado inclusive a usurpar el rol del hombre. Y dentro del orden, eso también lo pude aprender porque yo me casé joven, tuve mi hija también joven. Yo no es que sea vieja, soy joven, pero fue todo muy precoz. Entonces, aunque yo lo decidí, que no fue algo impuesto, hay etapas que hay que quemar
hay etapas que hay que vivirlas y luego con el aprendizaje de esas etapas tú vas a ser más consciente. Y la realidad es que el hombre tiene un rol muy importante dentro de la familia, la mujer igual. El nosotras poder ocupar cargos importantes dentro de empresas que anteriormente no se tenía esa oportunidad por temas más culturales, prejuicios sociales, es un gran paso, pero tenemos que hacerlo sin etiquetas, tenemos que hacerlo de manera consciente, respetando esos roles, el hombre en su lado, la mujer en su lado, y juntos conforman un núcleo importante que se llama familia junto con los hijos. Mira, ahora que mencionas la familia, yo quiero hacerte una pregunta muy íntima. ¿Qué ha sido más difícil, ejercer tu profesión o construir una familia? Definitivamente construir una familia. Y mira, Vanessa, terceros me enseñaron dentro de mi proceso de madurez de la relación que no es solamente proveer, no es solamente ese reconocimiento que andamos buscando como mujer para tener un cargo importante, ascender, sino que, como bien yo decía, hay un rol que es propio de la mujer dentro de la familia. Y nosotras llegamos agotadas, llegamos muchas veces drenadas, con problemas del trabajo, y tenemos que dejarlo todo en la puerta para atender las necesidades de esa familia, la necesidad del hombre, la necesidad de los hijos. Tenemos que, somos el punto de sabiduría, yo digo, de la familia, porque el hombre está diseñado para proveer y la mujer está diseñada para crear ese balance. Y eso yo lo pude aprender, lo construí, y hoy me siento muy, muy feliz con lo que Papá Dios me ha podido regalar. No es perfecto, no será perfecto, pero cuando el hombre y la mujer pueden unir pensamientos, yo siempre lo veo como una empresa donde hay un marco filosófico, tenemos visiones que tienen que ser igualitarias, en un punto tienen que coincidir, tienen que tener propósito de vida similares, misiones similares, todo tiene sentido. Cada acción te va a ir llevando a ese propósito y uno se convierte en el apoyo del otro. Me encanta. Yo siempre digo que el hombre es el cerebro de la empresa y nosotras las mujeres el corazón, ¿ok? Como un cuerpo humano, tal Así cual, es. lo que acabas de decir. Ahora bien, Arleni, en este proceso que hablas, que has aprendido, ¿cómo sabes o cómo has sabido manejar la culpa como esposa o como madre a la hora de poder equilibrar entre tu profesión, que es sumamente demandante, y la familia? Yo pude lidiar con ese tema de culpa. No fue fácil, y los que me están escuchando tal vez se pueden sentir identificados, porque es algo que viene a tu mente y te dice, pero mira, tú le estás robando tiempo, ese tiempo no vuelve. Pero después tú dices, ok, vamos a ponerlo en una balanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Más tiempo o mayor calidad? Y cuando yo decidí poder alinear la calidad con sacrificar un poco más el tiempo que yo le dedicaba, y que pudimos conversarlo y ponernos de acuerdo de, mira, en vez de yo dedicarte 12 horas, yo te voy a dedicar 6 horas, pero esas 6 horas son de calidad, esas 6 horas son para atenderte a ti, a mi esposo, a mi hija. Entonces pude manejar ese tema de la culpa. Entonces, si tú te sientes con culpa, yo te recomiendo, primero, que identifiques qué es lo que te está generando esa culpa. Segundo, que tú puedas lograr buscar opciones alternativas que te apoyen a ti, porque lo que me funciona a mí tal vez no te funcione a ti, Vanessa. Y ahí nosotros nos perdemos un poco en querer a veces hasta copiar lo que vemos en Instagram, lo que vemos hasta en libros. Y la realidad es que tenemos que descubrirnos qué me puede funcionar a mí en mi entorno para yo no sentir ese sentimiento de culpa. Y muchas veces hay que acudir a especialistas. Yo soy pro de visitar a psicólogos, de que se puedan apoyar mutuamente en círculos de mujeres, círculos de apoyo, donde vivencias de otras mujeres uno pueda ir aprendiendo en cabeza ajena, pero sobre todo que la culpa, la única forma de poder manejarla es cuando tú la identificas y sabes que no la vas a poder satisfacer a un 100%,
pero que tú estás consciente de la acción que tú estás tomando. En este caso, mi acción consciente fue llegar a un acuerdo con mi esposo, con mi hija, de mira, vamos a tener más tiempo de calidad cuando estemos juntos, vamos a almorzar juntos o a cenar juntos sin teléfonos, o 2 veces al mes vamos a hacer camping, vamos a hacer mindfulness, actividades juntas en familia que nos apoyen a esa conexión familiar. Mira, me parece sumamente interesante porque hay veces que no queremos tener este tipo de conversaciones. Y tú que trabajas con patrimonio, con familia, ¿qué es lo que nos pasa? Yo creo que es a nivel cultural, que evitamos este tipo de conversaciones. Incluso hasta vamos a dedicarnos tiempo, no queremos sostener esta conversación. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que más evitamos a la hora de hablar de patrimonio y a la hora de hablar de planificación familiar? ¿Sabes qué se define en una sola palabra? Ajá. Miedo. Okay. Nos da miedo porque, como bien tú apuntas, por un tema cultural, entendemos que si tocamos ese tema, puede que llegue la muerte. Okay. O puede que llegue eso que queremos evitar. Y la realidad es que no. La realidad es que la muerte es un proceso natural. Países desarrollados, desde que tú naces, automáticamente te organizan tu último adiós. Igual como te organizan la universidad, te organizan los trusts, que son los fideicomisos para evitar división familiar. Y nosotros tenemos que romper con ese tabú. Ese miedo, la única manera de romperlo es accionando. O sea, cuando tú tienes miedo, es porque tú amas algo. O sea, yo amo tanto a mi familia que temo perderla. Yo amo tanto mi estabilidad que yo temo perder esa estabilidad. Entonces, como nace desde el amor, desde esa pasión del amor, obligatoriamente tenemos que trabajarlo desde el amor. Por amor a mi familia, por amor a no perder eso, yo tengo que dejar organizado el patrimonio, organizada la última morada, organizada el fondo educativo de mis hijos y así por el estilo, construir un mapa, que ese mapa te va a permitir disfrutar la vida, pero de una manera más plena, porque ¿qué nos han enseñado los últimos días? Uh-huh. O sea, mira Venezuela, lamentablemente la situación, mira el tema de nosotros, que vi que hace prácticamente 15 meses ya de la tragedia del jet set, mira pandemia. Entonces, todos estos hechos que no lo podemos ver aislado, que no controlamos, nos están invitando a que por amor lo hagamos. Tengamos esa conversación, nos organicemos, demos el paso, que no va a pasar nada. Es simplemente estar preparados. Me encanta. Y me encanta también cómo los planteas, porque yo creo que solo el amor es real. Y el amor no separa. Que eso para mí es lo más importante. El amor nunca separa. El amor se transforma siempre. Incluso con todos los acontecimientos, lo podemos ver y lo podemos notar. Y creo que es hasta valiente de cómo lo hablas, porque lo único que vinimos es vivir y morir. Sí, es algo integral. Todo el que está vivo en algún momento va a perecer. Entonces no podemos verlo aislado. Desde años y años lo hemos visto aislado, pero la realidad es que no, es que debe de verse de manera integral. ¿Y cuál es el error más común que ves siempre en las familias dominicanas para lo que haces? ¿Cuál es ese error? Son muchos, porque la muerte te destapa una caja de Pandora. Okay. Y tenemos que ver realmente el contexto y la causa de la muerte. Hay muertes que ocurren en un hecho de placer, hay otros que ocurren en un lecho de enfermedad terminal. Entonces, cada manera en que ocurre la muerte afecta a la familia. Okay. Y la familia, por el proceso del duelo, el estado de shock, en cómo, ¿verdad?, se encuentra con esa situación de la muerte, pues hay acciones y decisiones que la toman en ese momento que tal vez teniendo los conocimientos están nublados y cometen errores. Y hay deseos también, voluntades, que no se pueden materializar
por el hecho en cómo ocurre la muerte. Dígase ahí el tema de la cremación, si falleció en un accidente de tránsito, si fue ultimado o ultimada, ya son cosas que te van irrumpiendo tu voluntad. Pero en sí, el punto de quiebre de las familias es tener que en ese proceso tan complicado de la muerte, que aunque usted esté planificado, va a ser complicado porque mentalmente el ser humano no está diseñado para, así ya me voy a morir, aunque verdad lo dejemos todo organizado, haga ese estado de shock y te diga a ti, mira, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué decisión voy a tomar? Tengo que organizar ese funeral porque estoy en ese proceso. Entonces, por eso nosotros, desde ese punto de vista, acompañamos a la familia durante el proceso, con acciones previas, dejando todo organizado, pero también después. Porque después, ahí entra esa caja de Pandoras, aparecen múltiples familias, aparecen bienes que tal vez están en manos de terceros, que nosotros habíamos escuchado que papá o mamá sabían que eso estaba a nombre de un primo, de un tío, por un tema hasta de evasión de impuestos, pero ¿cómo lo voy a reclamar? ¿Cómo lo voy a poder hacer parte de mi patrimonio? Porque es herencia, es mío. Entonces, los errores, yo puedo concluirlo en que el error más común que cometen las familias es no dejar previsto por escrito su última voluntad, todos los bienes que tienen. Quizás un 1% ha entrado en conciencia, ha entrado en la cultura de la previsión. De hecho, de dejar hasta quién va a cuidar tus hijos cuando tú no estés. Yo tuve una clienta que me escribió y me dijo, mira, me voy para Europa, es mi viaje más largo, tengo un hijo de 1 año y yo quiero que si me pasa cualquier cosa, pues la custodia de mi bebé la tenga mi papá. Y a mí me sorprendió porque era un viaje, pero eso nos llama porque puede que el avión se caiga, puede que ya no vuelva, pueden pasar miles de cosas, eso ya lo hemos visto. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? De hecho, yo le decía, ¿y tú tienes previsto qué va a pasar con su educación? Me dijo, mira, ya yo tuve la conversación con mi papá y ya él se va a hacer responsable de todo lo del niño. Pero ¿qué tengo que hacer legalmente para que esa voluntad se pueda materializar cuando ya nosotros no estemos? Y yo le dije, tiene que dejarla por escrito, es la única manera. Y yo entiendo que hay también mucha madurez emocional en todo este proceso. Y hablando de madurez emocional, ¿cuál ha sido el patrimonio emocional que Arlenis le ha dejado a su hija? Ser resiliente. Yo entiendo que nosotros tenemos que ser todoterreno y esa cualidad de todoterreno es ser resiliente. Debemos adaptarnos rápidamente a los cambios. La vida cambia, no es estática. Tenemos que evolucionar. Si hoy salió el sol, bueno, pues vamos a brillar. Si mañana la vida te trajo limones, como bien dice un refrán, vamos a hacer limonada. Y todo eso tú lo puedes lograr con la resiliencia. ¿Y cuál sería, si mañana Arlenis tiene que dejar un legado, cuál sería, en una palabra, ese legado que te definiría? Perseverancia. Me gusta. Y tengo también otra pregunta. ¿Qué transformó o qué fue esa conversación profunda que te transformó a ti? Un no. Me encanta. Un no. Alguien me dijo no. Y sentí que fue de menosprecio. Okay. Y eso, cuando se me cerraron como esas puertas, yo dije, pero yo soy el activo. Tú no lo estás entendiendo, que lo que genera valor soy yo. Y justamente cuando cambié mi mentalidad y mi forma de ver cómo yo podía ser resiliente, cómo me podía reinventar y cómo podía lograr que vieran mis fortalezas, de que esa niña que había entrado, que había llegado, ya se había convertido en una mujer, ya se había convertido en una profesional y una profesional deseada. Y ahí cambio, ahí nace otra versión de mí. ¿Y qué versión se puede decir que dejaste atrás para convertirte en la de hoy? La etiqueta, la del reconocimiento, la versión de
qué dirán los demás de mí, la condicionante de me van a aceptar o no me van a aceptar, tengo que encajar o no tengo que encajar. Eso se quedó a un lado porque ya yo identifiqué que el activo era yo. Antes yo trabajaba a modo pasivo, o sea, yo actuaba de acuerdo a lo que me pedían, claro. y de acuerdo, claro, a mis estándares de calidad, porque siempre tenía que ser la mejor, etcétera. Pero cuando hice ese giro, y de hecho nace mi ebook de Cero a Líder, me pude dar cuenta que al final el tema era la persona, o sea, era yo era mi activo, o sea, soy la que te generó ese valor, y eso no quiere decir que seamos presumidos, eso no tiene nada que ver, para nada. Sino que ya estoy en otra posición y tengo otros estándares, y como tengo otros estándares, pues tenemos que tener conversaciones diferentes. Y yo creo que más que estándares, Arlenis, en este caso es la mirada de ti hacia ti. Exacto. Porque en muchas ocasiones la mirada va hacia los demás. ¿Qué va a decir él de mí o qué va a decir ella de mí? Y que quiero demostrarle, sabrá Dios a quién, ¿no? Porque a veces ni sabemos a quién. Sí, así es. Pero entonces cuando cambias la mirada de ti hacia ti, nacen cosas maravillosas porque empiezas a verte con amor, empiezas a abrazarte, empiezas tú misma a sostenerte, y entiendo que ese es el mejor activo. Así siempre. es. Y también el poder valorarnos, porque nosotros entendemos, por un tema de percepción y de etiquetas y temas sociales, que si el otro no te reconoce, o sea, tú no vales, y para nada. O sea, tú tienes que estar muy claro cuál es ese valor que tú generas. O sea, si tú eres esposa y tú tienes un hogar, ¿qué aporto yo en ese hogar que lo hace diferente? Porque cada quien marca su sello, y no hay que hacer algo revolucionario. Es que por tu esencia, por ese ser, esa marca personal, que todos tenemos una marca personal, no hay que empezar a monetizar para decir que tú tienes una marca personal. Tú tienes un sello, tú tienes una manera en cómo tú haces las cosas, y esa autenticidad crea y genera un valor. Pero si tú no lo reconoces, ese valor, nadie lo va a reconocer, nadie. Y eso yo lo aprendí. Y me voy también a la parte espiritual. O sea, todos, absolutamente todos tenemos dones y tenemos talento. Entonces, esos dones y esos talentos que ha sido asignado a cada uno de nosotros tienen que estar puestos en servicio. Bueno, hay una parábola de los talentos que a mí me encanta, y qué bueno que tú lo traes a colación, porque cada quien tiene sus talentos, pero está en nosotros administrarlos, explotarlos, lograr que sean visibles, que generen el valor. Y cuando yo digo valor, no me refiero a una cifra, pero es así, o sea, está en nosotros, en cómo yo acciono. Yo siempre digo que nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Entonces, si tú tienes esos dones, esos talentos, tenemos que identificarlos, que ahí es que está el descubrir nuestro ser, quién soy. Y cuando tú lo descubras, tú dices, bueno, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué yo puedo hacer con estos dones y estos talentos? Y que me hace sentir feliz, me hace sentir en paz, porque estoy encaminado en cumplir un propósito de vida. Y yo entiendo que ese es el propósito. Todo aquello que te haga feliz y todo aquello que te genere paz, ya. No tienes por qué seguir. Y mira, es así, uno se la complica, pero yo que trabajo en esto de el rubro exequial de lamentablemente los últimos adiós, si ustedes ven en lo que uno se convierte, o sea, todo lo que ustedes pueden ver ahora, todos nos convertimos en lo mismo. No importa que usted tenga más dinero que yo, que usted sea más bonito que yo, o sea, al final todos nos convertimos en polvo. En polvo. Y la realidad es así.
sin importar extracto social. O sea, cuando usted fallece y hacen ese proceso de exhumación, yo que he tenido que participar, la vida te cambia por completo porque tú dices, en eso es que yo me voy a convertir. Yo he tenido servicios que brindan agua mineral y si no es agua mineral no se puede brindar. O si no es de tal flore o tal etiqueta. Y al final tú dices, ¿para qué? Si todos nos vamos a convertir en lo mismo, o sea, y eso lo quiero poner para reflexión, de que lo más importante es tener una mochila sin tanta carga, o sea, vamos a simplificarnos y al final lo que importa, como tú dices, es estar en paz y ser feliz. Mira, me gustó esa reflexión mucho, porque, y creo que lo que ha pasado incluso con Venezuela es un llamado también, yo digo, mundial, a pensar el aquí, el ahora, incluso a vernos desde una mirada más compasiva y más amorosa. Por eso me parece bonita la reflexión de la muerte. Sí, no, es que es una realidad y el ser humano no lo tiene fresco, Vanessa. Y a mí, mira, la primera vez que yo participé en una exhumación, yo duré como 15 días, que ya me soñaba con ese ser querido, porque fue tan fuerte, tan chocante el tú ver en qué tú te vas a convertir. Y tú dices, oye, o sea, todo se queda. Tú no te llevas nada, lo que tú te vas a llevar son los momentos. Pero por eso es que hay que aprender a vivir la vida. Y a veces el ser humano quiere ser más poderoso hasta que el mismo Dios. Entonces, claro, eso también es. Yo tuve un caso de un joven que le dio un infarto. Y ese joven, yo que lo conocí en su trayectoria, desde teenager, vamos a decir adolescente, hasta que le ocurrió el infarto, él siempre fue de hacer, de querer darle lo mejor a su familia, de proveer, de lo más top de los top, negocios por aquí, negocios por allá, y murió, o sea, inesperadamente con un infarto. O sea, 3 le dieron. O sea, primero lo trataron de salvar, segundo ya lo habían estabilizado y el tercero lo mató y dejó una familia hermosa. Y tú dices, ¿para qué luchó tanto? ¿Para qué afanó tanto? Y no quiero que malinterpreten el mensaje de, no, yo me voy a quedar ahora de hippie. No, o sea, pero lo sí, que quiero realidad decir es que si todo ese afán de querer producir riqueza, posiblemente, no estoy diciendo que no iba a morir de esa manera, pero posiblemente el tiempo que le costó hacer todo eso para darle toda esa oportunidad a la familia, hubiese compartido un poco más con la familia, tal vez la historia hubiese sido diferente para esa familia que ahora está atravesando un duelo. Y el recuerdo que dejamos, yo creo que también es parte. Y tuve otro caso donde la novia estaba con todo montado, se hizo una cirugía y justamente un mes antes de su boda se hizo una lipo y murió. O sea, y todo lo que estaba contratado para la boda lo utilizaron para el servicio, para el sepelio, para ese último adiós, porque hasta el traje de novia, o sea, la tuvimos que inhumar con el traje de novia, porque el esposo, o sea, el novio que va a ser, o sea, dijo, no, o sea, esto era lo que ella quería y yo te prometo mi amor, aunque tú no estés. O sea, mira, yo me engranojo porque, oye, no sabemos. Entonces, vamos a bajarle 2, vamos a ser más conscientes y vamos realmente a disfrutar lo que realmente importa. Que para mí, por filosofía de vida, es crear momentos, pero momentos conscientes. Y claro, pensar en el futuro, porque cuando ya no estemos, no vamos a dejar dolor, no vamos a dejar temas inconclusos, vamos a tener las conversaciones y dejar las cosas planificadas. Bueno, yo creo que mejor cierre y reflexión que eso, imposible. Arle, quiero que me completes una frase. Hoy sé que... Hoy sé que... Sé de hoy, no de mañana. Hoy sé que quiero vivir, hoy sé que quiero estar en paz, hoy sé que quiero estar feliz. Hoy sé que quiero amar, hoy sé que quiero ser consciente, hoy sé que quiero disfrutar y
vamos a vivir un día a la vez, pero de manera consciente, plenos y sobre todo en paz. Y hoy sé que estoy feliz de tenerte aquí, sumamente agradecida por abrir tu corazón, tu voz, que incluso, señores, ustedes escuchan hablar a Arlenis de patrimonio, de planificación familiar, pero con ese tono tú dices sí, todo lo que quieras, porque realmente te lleva a eso. Y hoy pensar. sé que estoy totalmente agradecida porque Dios nos unió y es para llevar un mensaje que va a apoyar a esta cultura de transformación, a esta cultura que he visto tus podcasts y que apoyan, impactan en las mujeres, no a empoderarse, sino a justamente ser mujeres más conscientes, mujeres plenas y juntas. Yo sé que el mensaje que estamos llevando va a transformar vidas y de verdad me pueden escribir, nada es perfecto y lo que he dicho lo he dicho desde el amor, o sea, desde la visión de poder apoyar a más mujeres a que puedan seguir el camino, que nadie ha dicho que es fácil, pero podemos apoyarnos una con otra. Me encanta. Y también mencionaste que tenías un ebook. Menciona dónde lo buscan, cómo lo hacen, cuenta. Claro que sí, mi ebook está disponible en mi Instagram, Arlenis Nicasio, pero a las que te escriban se lo vamos a estar compartiendo gratis y desde que tú tengas los usuarios se lo compartimos por correo electrónico. Genial, me encanta. De cero a líder. Así es. Arleni, muchísimas gracias por estar aquí en Esquina Mujer y nos vemos a la próxima. Gracias. Esquina Mujer.